¿Sientes que el día no te cunde? ¿Sientes que las horas se te pasan súper rápido? ¿Sientes que no aprovechas tu tiempo? Este es tu episodio. Muy buenas, yo soy Ale Lozano y te doy la bienvenida otro día más a mi podcast Ayúdate a ayudarte, en el que tratamos un montón de cositas que nos ayudan a ser nuestra mejor versión. En primer lugar, te quiero pedir que te suscribas porque esto es contenido de calidad, contenido que cultiva tu mente. Y lo sé, te vas a sentir un 99,9% identificado o identificada. Hoy traigo un tema que me hace un montón de ilusión tratar porque soy una loca de la organización, una loca de la planificación. Si no tengo orden en mi vida, el estrés me invade, la ansiedad me invade, me empieza a agobiar, siento que los días no me cunden, que no me da tiempo a nada y lo paso fatal, o sea, lo paso fatal. Vengo a compartirte un poquito, pues no sé si mis claves, mis tips, que no se salen de lo normal, o sea, te voy a decir lo que a mí me funciona dentro de lo que suele ser lógico, ¿no? Dentro de, ¿quieres tener una vida organizada con buena gestión del tiempo? Orden, ¿no? Tendrás que planificarte. Pues todo va un poco rondar en torno a eso, pero te voy a explicar un poco cómo me organizo yo, cuáles son mis técnicas, cuando siento que me invade el estrés, qué es lo que hago y, y bueno, pues poco a poco vamos a ir tratando ciertos puntitos. Ay, ¿por qué me saltan las notificaciones? Me he preparado unas notitas, que no me las suelo preparar. Sabéis que yo intento improvisar siempre, voy aquí fluyendo, que me va surgiendo, pero es que en esta ocasión no quiero que se me olvide nada porque es todo súper importante. Además, ¿habéis visto cómo no he decorado esto? Estoy súper contenta. O sea, me siento súper inspirada, súper orden, súper tal, súper guay. Bueno, vamos a empezar con, ¿queremos gestión del tiempo? ¿Queremos que las horas nos cundan, que los días sean fructíferos y que los aprovechemos? Tenemos que planificarnos. De ahí partimos. Esa es la base de todo. Después, si no sabes qué quieres hacer a lo largo de tu día, a lo largo de tu semana, a lo largo del mes o en este año, poco vas a organizar. O sea que, en primer lugar, ¿qué quieres hacer? ¿Estás estudiando en la universidad o estás haciendo un grado superior o estás en el instituto o estás trabajando? ¿Haces gimnasio o practicas fútbol o juegas al vóley? ¿Estás escribiendo un libro? ¿Vas a la biblioteca por las tardes? ¿Tienes que cuidar a tu hermano, a tu abuela o ayudar a tu madre con no sé qué? Todas esas cosas tienes que tenerlas en cuenta. Tanto las cosas que son fijas como las cosas que van a ir variando, ¿no? En plan, por ejemplo, yo tengo que recoger a mi hermano de fútbol, pues unos días hasta ahora, estos días es hasta otra, este día a lo mejor le tengo que llevar, este otro día le tengo que recoger. O sea, al final tenemos que tener en cuenta que no podemos organizar absolutamente todo en nuestra vida. Pero todo lo que podamos organizar, vamos a tenerlo organizado. O sea, ya vamos a sentir ese estrés y ese agobio con los imprevistos, cuando nos surjan cosas que no contamos, con las que no contamos. Entonces, con todo lo que sabemos que vamos a tener, todo lo que sabemos que va a pasar en nuestra vida, si lo tenemos organizado, va a ser un estrés menos. Así que organizamos qué queremos hacer. Te haces una lista. Voy a intentar ir poniéndoos todas las cositas que yo utilizo, de si agendas, que si calendarios, que si no sé cuántos, y cómo más o menos yo me redacto para mi croquis mental. O sea, tenemos claro qué hacemos, ¿no? O sea, si queréis, yo voy a ir haciendo mi ejemplo, compartiéndolo con vosotros, para que así también vosotros vayáis haciéndolo mentalmente. ¿Qué hacemos? Pues yo pienso, vale, empiezo un máster ahora en octubre. Voy al gimnasio de lunes a viernes. Estoy preparando algunas canciones que estoy componiendo. ¿Qué días voy a componer? Esos días no los tengo claro porque a lo mejor también depende de otras personas, si yo hago proyectos con otras personas. Entonces eso a lo mejor me lo aparto un poquito más. Pero por ejemplo, podcast, subo los jueves o los domingos. ¿Qué días me gusta grabar? Me gusta grabar los lunes o los martes porque son los días que menos tiempo tengo. O sea que ahí llevo gimnasio, máster, podcast, música. em, bueno, creo que ya está bien, ¿no? Entonces, bueno, como de momento me voy apuntando todo lo que tengo que hacer. Ok, después de eso, tenemos que optar por hacer una organización o un planning diario o un planning semanal o un planning mensual. O sea, si tú tienes objetivos a largo plazo o proyectos a largo plazo, apúntatelo. O sea, si yo, por ejemplo, con el podcast quiero estar infinitamente, porque de momento no tengo fecha de fin, me tiro todos los lunes de los calendarios con grabación de podcast y todos los jueves o todos los domingos con publicación a las 4. Y eso es algo que tengo como fijo. Luego, yo quiero deciros, por ejemplo, a mí me gusta organizarme semanalmente porque hay muchas cosas que me varían. Por ejemplo, si tengo una reunión para grabar una canción o si tengo alguna quedada para grabar un podcast dúo o todas esas cosas que me van variando, me las organizo semanalmente. ¿Qué hago? Todos los domingos por la tarde o bueno, por la mañana, según fluyamos, ¿no? Según el tiempo que tenga. Pero los domingos, que suele ser un día en el que estoy más chill, hago organización semanal.
todo lo que sé que tengo que hacer el lunes, todo lo que sé que tengo que hacer el martes, ta, 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 ta. A lo mejor no me lo hago con horas exactas si no lo tengo claro, pero sí me lo voy dejando anotado. Oye, el lunes o el jueves P, rodeado de que se publica podcast. El lunes me hago otra P chiquitita de que voy a editar. El martes, tal, de lunes a viernes a las 9:30, gimnasio, tirado en toda la semana. Entonces, domingos me hago organización semanal en calendario y luego diariamente. Es que ahora que no estoy yendo a la universidad, en cuando empiece el máster voy a hacer otro vídeo más porque voy a sentirme más organizada. Ahora es que me siento un poco nini, la verdad. Luego, diariamente utilizo como unas hojitas, ahora os las pongo, que vienen así, te vienen to do, o sea, para hacer, em, imprescindible, no sé qué, así como con cuadraditos, que son como para que pongas el día que es hoy. Y ahí ya me pongo todo, pero es que todo, todo, todo. Llevar paquete a correos. Llevar paquete a correos. Recoger, bueno, no todo, o sea, no me pongo, por ejemplo, sacar el lavaplatos, pero llevar paquete a correos, hacer llamada para preguntar no sé cuántos, encargarme de la cita del médico que quería pedir de dermatología, a ver qué día me la pueden poner, encargarme de preguntar en no sé qué, o sea, todas esas cosas que luego sientes que se te olvidan, al verlo en un vistazo en un papel, va guay. Además que a mí me hace mucha ilusión hacer el típico tic de esto está hecho, siguiente cosa, siguiente cosa. O sea, siento como que me voy quitando cositas que tengo que hacer en el día. Y al final te das cuenta muchas veces de que te pones 800 tics y dices, ostras, si es que lo puedo cumplir, si es que lo he llevado a cabo. Entonces, dentro de esa organización que nos hacemos tanto semanal como diariamente, que ya he dicho que yo semanal me lo hago los domingos y diariamente te lo deberéis hacer todas las mañanas en cuanto te levantes, te tomas tu cafecito y dices, ¿qué quiero hacer hoy? Yo mentalmente, es que yo soy muy loca con el orden. Mentalmente me lo suelo hacer también el día anterior. O sea, por ejemplo, si estamos el lunes por la noche y mañana es martes, con la cabeza estoy ahí un poco, mañana tengo que hacer tal, mañana tengo que hacer cual, mañana, ta, 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 para mentalizarme así un poquito y organizarme, ¿no? Rollo, levántate a esta hora, que tal, tal, tal. Dentro de mi planificación yo tengo que deciros que madrugar hace mucho. O sea, no quieras pretender hacer un montón de cosas si tu día empieza a las 12 y acaba a las 9 de la noche. O sea, si tu día empieza a las 7, te va a dar tiempo a hacer un montón de cosas. O sea, si yo empiezo mi día a las 7, a las 12 probablemente he ido al gimnasio, he desayunado, me he duchado y he grabado un podcast. Y de 12 a 2 lo tengo editado y en una mañana he hecho todo eso. O sea que piensa qué cosas tienes que hacer y ser realista. O sea, muy importante ser realista. Que cuantas más horas tengas, más tiempo te dará hacer más cosas. O sea que eso es importante. Dentro de qué quieres hacer, también es importante que priorices. ¿Qué cosas tienes que hacer a corto plazo? ¿Qué cosas tienes que hacer a largo plazo? O sea, si yo tengo que subir un Reels hoy del episodio que se subió ayer, lo tengo que hacer hoy y lo hago hoy. Pero si el podcast se sube el domingo, a lo mejor lo puedo editar pasado mañana. O sea que también juguemos con todas las cosas que tenemos que hacer para no atosigarnos todo en un día, ¿no? O sea, también iba a recomendarte como que adelantases cosas, porque yo si el día lo tengo más ligerito, intento adelantar cosas para dejarme a lo mejor un día entero libre. O sea, en vez de hacer un poquito hoy, un poquito mañana y un poquito pasado, a lo mejor hago hoy un poquito más con lo del resto de días y pasado tengo un día mucho más tranquilo, a lo mejor me puedo salir a dar un paseíto y... O sea que creo que tus momentos de relax los tienes que tener todos los días, ¿no? Pero tienes un día mucho más descargado, ¿no? O sea, si puedes adelantar, adelanta. Es importante que gestiones los plazos en los que tienes que entregar cada cosa. Esto lo tengo que hacer ya, esto lo puedo hacer mañana, esto lo puedo hacer pasado. Es muy importante. O sea, si no tienes mm, conscientemente en la cabeza cuándo tienes que hacer cada cosa, da igual que sepas lo que tienes que hacer si no sabes cuándo lo tienes que hacer. Y no es necesario tampoco que venga alguien y te diga, quiero que esto me lo entregues el jueves. Tú tienes que ser capaz de ponerte tus propios horarios y tus propios timelines o tus propios plazos. Como he dicho antes, si yo publico podcast el jueves, el miércoles lo tengo que tener editado y subido. Programado, más bien. O sea, y esos son mis propios plazos. Eso tienes que tenerlo claro. Sin plazos no hay nada. Luego apunta todo. Todo, todo, todo. O sea, yo os he dicho que, por ejemplo, no apunto que tengo que sacar el lavaplatos, pero apuntar todo te lo juro que te libera la mente. Tanto en calendario mensual, que yo tengo uno del Tiger, de estos que se pegan en una pizarra adhesivas y vas escribiendo y luego lo borras, que es genial porque te sirve para todos los meses, o que te has equivocado y pusiste la cita el jueves, lo borras y lo pones el viernes, o sea que ese calendario divino, que ahora os pondré foto también. Luego utilizo agendas, porque es que yo soy una loca, es que me encanta. Utilizo agendas de estas de diaria de toda la vida, como la que llevas en el colegio, para el bolso, para todo.
Y luego utilizo los diarios, los de que son de cada día, de que me siento en el escritorio y digo, toca hacer esto, esto, esto y esto. Luego he probado a intentar hacer típico calendario que tiene la gente en el móvil, o sea, lo estaba vinculando rollo Outlook, y es que no me... Como que siento que no lo veo tan claro al ser en el móvil y me agobia y además se me olvida mirarlo. Yo tengo amigos que se apuntan todo hasta el punto de la semana que viene, el lunes, he quedado para comer con Patricia. Eso está bien. O sea, yo me apunto muchas cosas de esas porque luego se me olvida o porque luego quedo con otras personas y digo, ostras, que es que esto ya lo tengo ocupado. Es que apuntar todo viene muy bien. Te apuntas tanto tu cita de médico como la comida que tienes con tu familia, como el café que te vas a tomar con tu amiga pasado mañana, como tu gimnasio, como todo. Yo llego a un punto que también, cuando tenía tantas cosas que hacer, que por ejemplo trabajaba, bueno, estaba haciendo mis prácticas de la universidad, a la vez estaba con el podcast, a la vez estaba con la música, fines de semana trabajaba, o sea, a tope, cero tiempo, me planificaba también mis horas de acostarme y mis horas de levantarme. De tal hora a tal hora tal, me acuesto, duermo, para tener también un tiempo de sueño lógico, ¿no? Tus 6 7 horitas. Hay mucha gente que una planificación, una organización le genera mucho estrés y le genera ansiedad. Pero es que una buena planificación no te genera estrés, o sea, al contrario, te libera. Si tú te pones 800.000 cosas para hacer hoy, normal que te estrese. Tienes que ponerte una planificación, un orden desahogado en el que tú veas que vas a llegar a tiempo a cumplir cada cosita de cada día. Eso, 100%. Ten en cuenta también qué cosas son fijas y qué cosas no son fijas. O sea, si tú tienes cita con el dentista mañana a las 7, tienes cita mañana con el dentista a las 7. Pero a lo mejor si tienes un café con tu amiga el jueves, pues a ver, si lo hablas con esa persona, a lo mejor lo puedes aplazar si tienes otra cosa que te urge más. Eso sí, háblalo con antelación. O sea, si yo soy tu amiga y hemos quedado el jueves, no me avises el jueves por la mañana para decirme que no, porque yo también tengo mi planificación, ¿no? O sea, eso súper importante. Es importante que planifiques también tus ratitos libres. Ya no solo por el hecho de dártelos, porque a lo mejor si tú no te pones rato libre para mí, estás a tope haciendo 800.000 cosas, sino porque a lo mejor sí que te planificas un rato libre para ti, pero no lo aprovechas realmente en lo que querías. O sea, a mí me pasa muchas veces que digo, uff, mira, a las 7 o a las 6 me pongo a grabar un podcast y termino de comer y digo, ahora me voy a tirar un ratito en la cama. Joder, pero es que luego me da rabia porque, o sea, que te puedes quedar en la cama tranquilamente, pero es que a mí es como que siento que si me paro, es que yo tampoco soy el ejemplo de nada, ¿eh? O sea, que yo soy muy productiva y soy muy organizada, pero no gestiono bien mis ratos libres y llevo mal el descansar y eso no está bien. O sea, yo te estoy recomendando que descanses y que te tomes tus ratitos. Yo soy de las que se sienta en la cama o se sienta en el sofá y dice, oye, oye, que se te va el día, espabila a hacer cosas. Y es como, oye, que a lo mejor me quiero ver una serie tranquilita y descansar. O sea, descansa. Pero planifica esos ratitos, póntelos entre medias de cosas en las que vayas a cambiar totalmente de tarea. O sea, por ejemplo, si estoy grabando un podcast y después voy a cantar una canción, pues entre podcast y canción me voy a merendar o me doy un paseo o sí, o saco a pasear a los perros o cualquier cosa así. Em, entonces, eso hay que planificarlo. ¿Qué más te iba a contar? Cuenta con los imprevistos. No todo se puede planificar. Cuenta con los imprevistos. Y no te agobies, que no te entre un mierda. Que, bueno, es que te lo estoy diciendo. A mí me entraría, ¿no? O sea, yo si tengo todo organizado y de repente, oye, que al final esto no, esto hay que hacerlo ahora o al final esto lo tienes que hacer mañana. Y yo, ¿qué? Porque a mí me gusta ser muy organizada, por si no ha quedado claro. Pero cuenta con que se puede pasar y hay que saber adaptarse a eso. Hay que tener una rutina un poquito flexible, sabiendo que si pasa cualquier cosa puedes mover un par de horas y todo fluye y todo va bien. Pero cuenta con que eso pasa. Y luego, súper importante, todo súper importante, trata de delegar. Soy la que peor te puede aconsejar de esto y de hecho quiero hacer un podcast enfocándome en aprende a delegar. Pero en esto solo te estoy diciendo que delegues. Ya aprenderemos en otro podcast, porque es que me puedo tirar 8 horas hablando de esto. Aunque tú creas que hay cosas que puedes hacer mejor, más que nada porque a lo mejor tú conoces, sabes exactamente, lo tienes aquí, todo lo que quieres hacer, si delegas tu vida va a ir mucho mejor. Hay gente que también ha estudiado para hacer eso que tú también quieres hacer. Aprende a delegar y tu vida va a ir súper bien. O sea, mi vida no va súper bien porque no delego, pero quiero aprender a delegar y vamos a hablar de delegar en otro podcast. Pero si delegas y das tareas a otra, que bueno, delegar es ceder tareas a otra persona o dejar que alguien te ayude en cosas que tienes que hacer, todo te va a ir mucho mejor. Así que quiero hacer una especie de conclusión porque es que luego siento que no digo nada.
¿Sientes que las horas del día se te pasan volando? ¿Sientes que no gestionas tu tiempo? ¿Sientes que no eres productivo y no llegas a hacer todo lo que quieres hacer? Esto es tu episodio. ¿Cómo organizarte? ¿Cómo tener una planificación diaria, semanal, mensual? En primer lugar, planificación. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuándo lo quieres hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? O sea, define tus objetivos, define tus tareas y define tus plazos. Sin eso no tenemos nada. Organízate tanto mensualmente como semanalmente como diariamente. Y yo tengo 3 formatos, o sea, el calendario mensual, la agendita para el semanal y el formato de to-do list, que objetivos para hacer hoy, cosas que hacer hoy, para el formato de diario. Apunta todo. Tanto si vais a ir al gimnasio, como si vas al médico, como si has quedado con tu amiga, como si tienes que grabar un podcast. Tú eliges si lo quieres apuntar en el móvil, en la agenda, donde tú quieras. Ten claro qué cosas son inamovibles, qué cosas tienes fijas y qué cosas tienes más flexibles para en función de eso pues ir variando. Ten en cuenta que dentro de cualquier planificación hay imprevistos que se van a salir de tu control y tienes que tener una rutina hecha más o menos flexible para que puedas mover horitas si algo te surge de repente. Si puedes adelantar cosas, adelanta cosas y así tendrás días que serán más descargados. Tanto adelantar mentalmente comidas o adelantar mentalmente la ropa que te vas a poner mañana o el podcast que quieres grabar el mes que viene. Planifica también tu rato libre para no quedarte sin él o para aprovecharlo en las cosas que realmente lo tienes que aprovechar que a ti te hacen sentir bien, ya sea tu ratito de lectura, tu paseíto a los perros o tu skincare routine. Y luego si puedes delegar, delega. Si puedes dar tareas a otra persona para que te ayude, hazlo. Y estos son los tips básicos de cualquier planificación. La respiración se me entrecorta, las piernas se frenan, lágrimas me brotan, los miedos se apoderan